Hola, soy la doctora Jessica Valencia Rivero y hago este video acerca del dióxido de cloro como tratamiento contra el coronavirus, SARS-CoV-2 o COVID-19 como se conoce cotidianamente. Yo soy neumóloga, alta especialidad en fisiología y terapia respiratoria y actualmente soy jefe de apoyo respiratorio en el Hospital Ángeles del Pedregal. Pues ¿de dónde surge todo esto del dióxido de cloro? Existe más o menos desde 1996, cuando empezó a circular como una sustancia química o un tratamiento cura milagrosa para diferentes enfermedades. Al ser prohibida y como se divulgaron los riesgos de su distribución, entonces se fundó la Iglesia del Génesis II, que tiene obispos y ministros a nivel internacional en diferentes países. Y el objetivo prácticamente de esta Iglesia del Génesis II es comercializar una sustancia medicinal fuera del ámbito médico, es decir, al ser una asociación no médica y no con fines de lucro, pueden comercializarla a nivel internacional y por eso ha dado tanto trabajo controlar su distribución. Actualmente, de hecho, uno de los fundadores se deslindó de la iglesia desde el año 2017 y el otro de los fundadores actualmente está en proceso legal en Estados Unidos por vender una sustancia como cura y que está prohibida para fines medicinales. Se ha comercializado con diferentes nombres tratando de evadir dichas etiquetas, que son el MMS o Mineral Miracle Solution, CDS, MS Protocol, diferentes que todos son compuestos de dióxido de cloro en diferentes presentaciones. En la página de los fundadores lo que dice es que cura todo tipo de enfermedades, así es como lo promocionan y así es como se los pongo. Todas estas enfermedades vienen en la información que ellos promulgan, no lo estoy diciendo yo. Y entonces lo clasifico en grupos de enfermedades más o menos para que sea más visualmente entendible. Hablan de enfermedades crónicas, iniciando con cáncer, diabetes, artritis, refieren enfermedades en general de riñón, hígado, ojos, oídos, piel y dientes, dolores y aflicciones de todo tipo, alergias, problemas digestivos, dolores sinusales, o sea, de los senos paranasales, frontales, etc., disfunción eréctil, enfermedades inespecíficas de la próstata, enfermedades infecciosas como hepatitis de todos los tipos A, B y C, enfermedad de Lyme, VIH, SIDA, malaria, infecciones urinarias, dengue. En su momento hablaron de influenza H1N1, influenza bovina, influenza porcina. Mencionan todo tipo de infecciones y actualmente, obviamente, COVID-19. Enfermedades neurológicas como esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer y autismo. Como pueden ver, son enfermedades de diferentes etiologías tan variadas y fisiopatológicamente tan diferentes que es imposible que exista un mismo medicamento para tratar todas estas. O sea, de entrada, las enfermedades inflamatorias como la artritis, la diabetes, que es inflamación de las células del páncreas en cierta forma, problemas digestivos como las enfermedades inflamatorias intestinales, etcétera, pues lo que tenemos que hacer es antiinflamatorios. Las enfermedades infecciosas, los antiinflamatorios, no son lo más indicado y entonces son antibióticos, antiparasitarios, antivirales, etcétera, ¿no? Y en las neurológicas, pues ni se diga que son las más difíciles de tratar en cierta forma y tienen tratamientos muy diversos. Entonces no puede ser que un solo medicamento sirva para todo este tipo de enfermedades que tienen bases fisiopatológicas completamente diferentes y opuestas en muchos de los casos. Hablando de COVID-19 específicamente, ya sabemos, bueno, ya se ha demostrado que 80% de los pacientes que tienen coronavirus se curan de forma espontánea, es decir, que tienen coronavirus leve. Terminan los días, a veces son muchos días, como ya en otros videos hemos mencionado, 14 días, etcétera, pero se curan de forma espontánea. Lo más que necesitan en ocasiones es el tratamiento sintomático dependiendo de las molestias que vayan presentando. Más o menos el 15% de los pacientes van a tener coronavirus grave. Los pacientes que tienen coronavirus grave generalmente es después del día 9, cuando se ponen graves. Y como ya vimos igual en mis otros videos, a partir del día 9 lo que predomina es la reacción inflamatoria de nuestro cuerpo, no la cantidad de virus que tengamos circulando.
De hecho, la fase viral prácticamente ya terminó para el momento en el que el paciente empieza a ponerse grave. Luego entonces, un compuesto que lo que vende es, bueno, que se vende como un purificador, digamos, o sea, como si eliminara el virus, pues no nos va a hacer nada en los casos graves porque ya no es la cantidad del virus lo que lo pone así de grave, sino la reacción del cuerpo ante el estímulo del virus. Y por otro lado, han surgido ciertas teorías de que el dióxido de cloro mejora la hipoxemia que trae el coronavirus, o sea, la baja oxigenación. Pero bueno, esta parte está muy fácil descartarla. No, el dióxido de cloro evidentemente no oxigena la sangre, es vía tomada, para los que no lo saben. El oxígeno se obtiene a través de los pulmones, no a través de los intestinos, primero que nada. Y la segunda parte es que defienden que el dióxido de cloro, al pasar a la sangre, genera una reacción de oxidación y entonces eso libera oxígeno a la sangre y el oxígeno puede llegar a los tejidos, lo cual no es cierto. Las reacciones de oxidación generan radicales libres de oxígeno, pero esos radicales libres de oxígeno incluso son dañinos para la sangre. No están en la hemoglobina para ser transferidas a los tejidos como lo hace la sangre oxigenada que sale de los pulmones, en las cuales el oxígeno no está libre, sino que está unido a la hemoglobina. Entonces, nada que ver. Los principios químicos del dióxido de cloro es, y esto lo pongo porque existen muchos videos, controversias, etcétera, acerca de si el dióxido de cloro es lo mismo que el cloro que usamos para limpiar o lejía, si es lo mismo que el hipoclorito de sodio, etcétera, etcétera. Cuando consumimos dióxido de cloro en su presentación de MMS, que era dióxido de cloro con un ácido cítrico o ácido cualquiera, y eso generaba una reacción y eso tenía todavía más efectos adversos. Después se creó el CDS, que ya es el gas del dióxido de cloro disuelto en agua, o sea, ya no tiene un ácido. Sin embargo, al entrar en la sangre, ya sea con un ácido o sin un ácido, el dióxido de cloro reacciona en nuestra sangre y se disocia por pura química a metabolitos en la sangre como son el clorito, el hipoclorito de sodio, y estos son altamente oxidantes como mencionamos anteriormente. Lejía, para que no nos confundamos y no nos dejemos confundir, la definición de lejía es una variedad de sustancias químicas que cuando se disuelven en agua desinfectan, y entre ellas están el hipoclorito, el dióxido de cloro, etc. O sea que sí es una lejía. Se utiliza para potabilizar el agua y la concentración máxima es de 0.8 a 1 miligramo por litro. Y en las plantas de purificación de agua, etc., se vigila el límite por la toxicidad. Y los que se dedican a la purificación del agua tienen que llevar regulaciones muy estrictas en las cuales no sea menos de lo necesario para purificar el agua, ni sea más de lo necesario porque es tóxico para el ser humano. Y entonces, en el ser humano, ¿cuál es el efecto que ocasiona? Bueno, primero cuando se toma por fines medicinales o lo que se ha recomendado para curar enfermedades, es en una concentración tan baja que prácticamente es agua sin contaminantes. Y el efecto bienestar que genera es más bien placebo y pues los beneficios de la hidratación que nunca están de más. Placebo se llama a que es el efecto que nosotros ocasionamos por nuestro cuerpo al creer que estamos tomando una cura para una enfermedad, ¿no? Y entonces dice, elimina todo tipo de virus y bacterias, incluso la biota normal, evidentemente, si tomamos dióxido de cloro o le ponemos dióxido de cloro al agua, elimina todos los virus y bacterias a cierta concentración. Eso es totalmente cierto, no es una mentira. Y entonces cuando nosotros lo tomamos en nuestra vía digestiva, elimina todos los virus y bacterias. Y como bien todos sabemos, hay virus y bacterias que son la flora o biota normal de nuestros intestinos y que son fundamentales para la digestión, el funcionamiento y la aprovechamiento de los alimentos, etc. De hecho, cuando nos enfermamos y tomamos ciclos muy largos de antibióticos y eliminamos la flora normal de nuestro intestino o la flora vaginal normal o la flora de la boca, a veces tenemos sobreinfecciones de otro tipo, diarreas, colon irritable, infecciones vaginales, y entonces nos dejan a tomar probióticos que son para pues fomentar el crecimiento de la flora bacteriana normal de nuestros intestinos. Entonces, pues no, eliminar por completo todos los virus y bacterias del cuerpo no es una buena idea.
Y pues evidentemente, a diferencia de lo que venden, el dióxido de cloro no puede distinguir entre cuál virus es biota normal y cuál virus no. Efectos adversos que tiene, pues como ya mencionamos, eliminar la flora normal de nuestro organismo, y sus efectos son principalmente gastrointestinales. Va a dar dolor abdominal, diarreas, vómitos, y puede favorecer la sobreinfección con otros patógenos, sobre todo porque elimina la flora normal de todas las partes de nuestro cuerpo. Y ellos dicen, los que lo promocionan dicen que no existe toxicidad registrada, eventos adversos registrados, y por supuesto que los hay. Si ustedes se meten a buscar a cualquier base científica, los hay. Lesión renal, anemia hemolítica, lesión hepática, lesiones gastrointestinales. Y sí son por dióxido de cloro, no solo por la lejía, que al final dióxido de cloro también es una lejía, pero específicamente hay artículos que reportan casos por dióxido de cloro en sí. Entonces no se dejen engañar de que no existe y de que no hace daño al cuerpo. Y en cuanto a la evidencia científica, para poder justificar el uso o no uso de una sustancia, primero que nada, los testimonios de a mí me hizo muy bien no son evidencia científica. Se necesitan ensayos clínicos en donde pone uno a competir a la sustancia contra no tomar nada o contra tomar algo demostrado para dicha enfermedad y ver cuál es mejor. Eso es el proceso que todos los medicamentos tienen que pasar. Primero que nada, para llegar a ese punto, tienen que haber demostrado esos medicamentos que no generan un daño en el cuerpo humano. Luego, entonces, por eso no tenemos evidencia del dióxido de cloro, ni la tendremos, porque no podemos sobrepasar la parte de que no hace daño, porque sí lo hace. Y los testimonios pueden ser coincidencias, pueden ser placebo, y en el caso del coronavirus ni se diga, porque pueden ser de ese 80% que se iba a curar con solo tomar agua. Y entonces, muchos médicos que defienden, médicos incluso, que defienden el uso del dióxido de cloro, lo hacen y se fundamentan mucho en la Declaración de Helsinki, que está en la página de la Asociación Médica Mundial, en el artículo 37 específicamente, que dice que cuando en la atención de un paciente las intervenciones probadas no existen, o sea, no hay tratamiento para dicha enfermedad, el médico, después de un consejo de expertos, y aquí hacemos pausa, como lo hace el doctor Veller en su video de donde saqué esto de la Declaración de Helsinki, es consejo de expertos, o sea, toxicólogos, infectólogos, hematólogos, reumatólogos, neumólogos en el caso de coronavirus, no el testimonio de la persona que dice que le sirvió mucho. Y con el consentimiento informado del paciente, que eso implica que el paciente esté enterado de que eso no es un medicamento, de que eso puede tener efectos fatales en su organismo, de que eso no está demostrado que sirva, o sea, no vendérselo como hay muchos a los que les ha servido y esto es la cura. Luego entonces, para cumplir con la Declaración de Helsinki, tendría el médico que decir la verdad, que sería esto, y difícilmente algún paciente acepte participar en algo que puede generarle más daño de lo que lo puede ayudar. Y entonces, en ese contexto, podrían utilizarse intervenciones no probadas si eso puede salvar una vida o aliviar el sufrimiento. O sea, tendría que ser un paciente que se esté muriendo de coronavirus, que sus familiares acepten que le pongan dióxido de cloro en el conocimiento de todo lo anterior, como por no dejar, por hacer hasta la última cosa que pueda servirle. Pero no implica a los pacientes leves, que no están graves, que no necesitan tratamiento y que solo necesitan vigilancia. Y obviamente cuando hablamos de diabetes, de hepatitis, de otras enfermedades que sí tienen tratamiento, pues evidentemente la Declaración de Helsinki no aplica ahí porque son enfermedades que sí tienen tratamientos aprobados y entonces pues esta parte ya no se cumple. Y entonces esa es toda mi opinión y mi información acerca del dióxido de cloro. Espero que les sirva. Tal vez este sea mi video más controversial y por eso me tardé en hacerlo. Pero cualquier duda o comentario, sea del tipo que sea, les dejo mi correo y serán bienvenidos. Y les dejo igual aquí los enlaces para los videos que más me gustaron del tema de dióxido de cloro, que explican en el primero, los dos primeros son del Dr. Veller, explica el primero los mitos del dióxido de cloro y en el segundo como las bases químicas del dióxido de cloro, por si a alguien le interesa como meterse más en el tema. Y el siguiente es un video que es respuesta al doctor Kalker, que es el que más defiende tal vez actualmente el dióxido de cloro, y es una discusión muy entretenida y muy completa acerca de por qué el dióxido de cloro básicamente es una lejía
Y pues les dejo acá todos los artículos que están disponibles, algunos son viejitos, algunos son más nuevos, acerca de COVID y dióxido de cloro, aquí de la fisiopatología del COVID para entenderla y saber por qué el dióxido de cloro no tiene sentido utilizarlo. Y aquí algunos libros de bioquímica y patología básica para saber por qué no debemos tomar cloro. Y eso es todo. Gracias.